Solo encontré vacío. Hoy vuelvo a tu corazón. Vuelvo a ti, amado mío. Hoy suplico tu perdón. Reconozco mi rebelión, lastimé tu corazón. Ya no quiero huir, Señor, solo quiero regresar a ti. Extraño tus abrazos, extraño tu amor. Hoy me vuelvo a ti. Heme aquí, me tienes, Dios. Otra vez abrázame, extraño tu amor, tu calor. Me aparté de ti, buscando mi voluntad. Solo hallé dolor, lejos de tu verdad. Te necesito aquí, mi alma clama por tu paz. Desesperado estoy, hazme volver al lugar donde escuché tu voz, donde ardía mi corazón. Vuelve a encender mi interior, devuélveme mi primer amor. Padre, aquí estoy, restáurame. Hoy me vuelvo a ti. Heme aquí, me tienes, Dios. Otra vez abrázame, tu amor me rescató. Me aparté de ti, buscando mi voluntad, pero escuché tu voz que decía: hijo, vuelve a mi corazón. Vuelve a mi corazón. Vuelvo a ti, amado mío. Hoy suplico tu perdón. Reconozco mi rebelión, lastimé tu corazón. Ya no quiero huir, Señor, solo quiero regresar a ti. Extraño tus abrazos, extraño tu amor. Hoy me vuelvo a ti. Heme aquí, me tienes, Dios. Otra vez abrázame, extraño tu amor, tu calor. Me aparté de ti, buscando mi voluntad. Solo hallé dolor, lejos de tu verdad. Te necesito aquí, mi alma clama por tu paz. Desesperado estoy, hazme volver al lugar donde escuché
Devuélveme mi primer amor. Padre, aquí estoy. Aleluya, Señor. Restáurame hoy. Hoy me vuelvo a ti. Heme aquí. Me tienes, Dios. Otra vez abrázame. Tu amor me rescató. Me aparté de ti, buscando mi voluntad, pero escuché tu voz que decía: hijo, vuelve a mi corazón. Vuelve a mi corazón. Te necesito aquí. Mi alma clama por tu paz. Desesperado estoy. Hazme volver al lugar donde... Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Por mucho tiempo, primera vez que me conecto a esta hora. Recién me levanté. Solamente me cepillé los dientes y ya está. Y estoy aquí. Pues estuve toda la noche, o mejor dicho, toda la madrugada, porque como a las 12 de la noche fue que llegamos aquí a la casa, después de cumplir la asignación de Dios, como cada sábado en el downtown para los amigos y hermanos de la calle. Y ayer expresé una gran verdad y uno de los hermanos se ofendió tanto que hasta me hizo sentir mal. Le pedí perdón, aunque yo había dicho la verdad. Y no me dejó dormir el Espíritu de Dios. Toda la noche estuve, piensa y piensa y piensa y piensa en lo que yo había expresado. ¿Y por qué tuve que pedir disculpas? Dejé por un momento que mi humanidad se fuera por encima de la verdad de Cristo. Por eso pedí disculpas. Y hoy vengo a hablar ahora temprano en la mañana de un tema que es relacionado con eso. La verdad está por encima de la opinión de los hombres. Nunca tengas miedo a expresar la verdad, sea sobre quien sea. Nunca tengas miedo. La verdad, hermanos míos, es necesaria en la vida de cada uno de nosotros, porque la verdad es la que nos corrige, la verdad es la que nos hace entender que las cosas no son a veces como queremos hacerlas. La verdad es la que nos hace libre, dice la palabra de Dios. Entonces quiero compartir con ustedes este pequeño estudio solo sobre la verdad. Muy buenos días, hermanos. Un hijo de Dios no puede permitir que el miedo al rechazo, a perder amistades, a incomodar a alguien o enfrentarse a una persona con autoridad lo lleve a callar o modificar la verdad. La verdad no se puede callar, la verdad no se puede modificar para agradarle o tal vez a pasarle un paño tibio a alguien. Pero también debemos recordar que al hablar la verdad no significa que estemos atacando, humillando ni acusando a nadie sin fundamento. La verdad de Dios debe hablarse con valentía, pero también con amor, sabiduría y justicia. Esto nos llama a recapacitar que cuando hablemos verdad tampoco no es para atacar, humillar o destruir a alguien, sino es para corregir, edificar. Para eso es la verdad. La verdad nos llama a restauración.
Ese es el verdadero trabajo de la verdad, que se restaure lo que está en la mentira, que se restaure lo que está en el engaño. Y sí, la verdad duele a quien está haciendo las cosas mal. La verdad siempre le va a doler. Pero también depende de la manera en que la persona se la diga. El día de ayer yo hablé verdad y no lo dije en mala manera. Pero al hermano le afectó tanto. Hermano, eso va a suceder. Que hables verdad y a un hermano al cual tú le tienes aprecio le afecte. Que hables verdad sobre alguien que está haciendo algo mal y al hermano le afecte. Y te va a doler a ti también. No solamente a él, a ti también te va a doler la aflicción de tu hermano. Pero no por eso vamos a modificar o cambiar la verdad que se ha dicho. Porque la verdad está por encima de la opinión del hombre. Y Jesús lo deja claro en el libro de Juan capítulo 8 versículo 32. Dice la palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad no cambia en dependencia de quién esté delante de nosotros. No existe una verdad para el amigo y otra para el enemigo. Una sola verdad existe para todos, incluyéndome. Sin embargo, verdaderamente, cuando la verdad procede única y exclusivamente de Dios, porque nosotros podemos tener una perspectiva de la verdad, otro ser humano tiene otra perspectiva de la verdad. Incluso los niños tienen una perspectiva diferente a nosotros los adultos de la verdad. Ellos creen mucho en la fantasía y creen que es verdad. Pero yo me estoy refiriendo a la verdad de Dios. La única y verdadera verdad, que es Jesús. Por eso no se puede, hermano, modificar o cambiar la verdad en dependencia de quién esté delante. Tal vez es un amigo, es un hermano, es un familiar. Tal vez es un conocido, un nuevo conocido y tú quieres agradarle. Y por agradarle modificas la verdad. No, hermano. La verdad es como es, duélale a quien le duela. El miedo al hombre puede convertirse en una trampa mortal. El temor del hombre pondrá lazos. Escuchen, el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Yahweh será exaltado. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbio capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Yahweh será exaltado. A veces tenemos miedo a decir una verdad, porque tememos a que un hermano en Cristo o un familiar o un amigo se aleje de nosotros, porque es a él a quien tenemos que corregir. Y tenemos miedo a decir la verdad porque tal vez ese hermano pueda irse, tal vez ese hermano pueda alejarse. Y tenemos ese miedo, pero la palabra nos enseña que el temor del hombre pondrá lazos. Pero el que confía en Dios, solamente en Dios, ese será exaltado. Hermanos, cuando hay que hablar la verdad, se habla a quien sea, no importa quién sea. Así sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu primo, tu hermano, tus padres, tus hermanos en Cristo, no importa. La verdad tiene que decirse por encima de todo, sin importar quién esté delante de ti. Muchas veces sabemos que algo no está bien, pero pensamos, mejor no digo nada porque se puede molestar. Voy a perder su amistad. Tienes mucha
tiene mucha autoridad. ¿Qué va a pensar de mí? Cuando el temor a una persona nos hace comprometer nuestro compromiso con la verdad, ese temor se convierte en un lazo que te sostiene, que no te deja avanzar. La verdad hay que hablarla, hermano. Tal vez tienes temor a hablar la verdad y que algún hermano o familiar o amigo o conocido o hijo o pareja se aleje porque hables la verdad. Pero créeme, estás haciendo el bien y tal vez no ahora esa persona no se da cuenta, pero más adelante te lo va a agradecer. Más adelante la verdad tiene frutos. La verdad es como una semilla que tú siembras y germina y crece y se convierte en un gran árbol. Esa es la verdad, porque la verdad liberta, la verdad trae provisión, la verdad trae buenos frutos a la vida de cualquier ser humano. Pero cuando decidimos callar la verdad, en dependencia de la persona que tenemos delante, porque tenemos miedo. No, hermano. Ahí sí estás haciendo mal. Ahí estás alimentando algo que no es la verdad. Tal vez dices, no, yo no me meto en eso. Eso no es problema mío. Eso yo se lo dejo a Dios. Pero por algo Dios te está mostrando esa situación. Por algo Dios te puso en el camino de esa situación. Y si tú conoces la verdad, ¿por qué callarla? ¿Acaso Dios no habla a través de sus hijos? ¿Acaso Dios no habita en ti y puso justicia en ti? ¿Acaso Dios no tiene un propósito a través de cada uno de sus hijos de hablar la verdad? Pues a eso nos llamó. Dios nos llamó a proclamar verdad. No a dejar que la mentira esté delante de nosotros y no hagamos nada y nos quedemos callados. Dice la palabra de Dios que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para transformar. La verdad de Dios, el evangelio de Dios, es poder de Dios para transformar. Y una persona está sumergida en la mentira. Una persona está sumergida en el engaño que este mundo ofrece. Y un hijo de Dios está delante de esa persona y no tiene el valor de proclamar la verdad, de alzar su voz y decir la verdad de Dios es esta, la verdad de Cristo es esta, porque tiene miedo a perder la amistad del hermano, o porque lo miren de una manera diferente, o porque tal vez lo juzguen y lo señalen de que está él juzgando, señalando. Cuando uno habla verdad, uno no juzga, uno no señala. La verdad expone lo mal hecho del ser humano. Pues para eso Dios había constituido la ley en el Antiguo Testamento. Toda la ley de Dios es verdad. Toda la ley de Dios es justa, es poderosa. ¿Y qué era lo que más se veía en el Antiguo Testamento de la humanidad? Sus errores. En el Antiguo Testamento se veía que era imposible que ellos cumplieran la ley. ¿Por qué? Porque eran imperfectos, porque hacían el mal, porque se iban por malos caminos, porque no obedecían a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la verdad? La verdad expone lo mal hecho. La verdad expone la desobediencia. La verdad expone las personas que no quieren hacer o cumplir la voluntad de Dios. Y a eso fuimos llamados nosotros los hijos de Dios. No fuimos llamados a callarnos. En la Biblia no dice cállense. En la Biblia no dice cállense. En la Biblia en todas partes nos llama a proclamar la verdad, a exaltar su nombre, a exaltar su verdad, a poner a Cristo por delante. Hay un mandamiento muy importante
Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. El primero. Tú no puedes amar más a un ser humano que a Dios, porque si no, no tiene sentido. Tú tienes que poner a Dios primero. Y poniendo a Dios primero vas a amar más al humano. Porque Dios todo lo que ha proclamado es bueno para el ser humano. Pero si tú primero callas lo mal hecho de un ser humano, porque te agrada el ser humano, estás poniendo el error del ser humano por encima de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para el ser humano. Pero la tuya, tu voluntad en ese momento se está convirtiendo en el aguijón o en la trampa mortal que ese ser humano no necesita. Ese ser humano necesita la verdad de Dios para ser libre. Ese ser humano necesita que tú te compadezcas de él y aunque te duela, lo corrijas con mano firme. Hermano, eso lo vemos todos los días en padres que le permiten a sus hijos por amor que hagan lo que les da la gana, y cuando crecen esos hijos son pitrafas, no valen para nada, pues fueron mal educados por sus propios padres. Por eso Dios nos educa con mano fuerte, porque Dios no quiere hijos desobedientes. Dios quiere hijos obedientes, hijos que Él les diga, vayan por aquí y ustedes vayan por aquí. Eso es lo que quiere Dios. Porque Dios siempre te va a guiar por el buen camino. Pero cuando tú no escuchas a Dios, agarras y tomas malas decisiones. Por eso nosotros como hijos de Dios no podemos callarnos. Nosotros como hijos de Dios debemos proclamar y hablar siempre la verdad. La verdad es justa y necesaria en esta vida. Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de este mundo, que somos la luz de los hombres, que Él en nosotros produce eso, hermanos míos. Entonces, ¿cómo crees que si tú sabes una verdad, tú vas a callarla? Le duela a quien le duela, tienes que hablarla. Debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Eso es una pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí está la respuesta. Si tú buscas agradar al hombre, no eres siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Debemos agradar a Dios, duélale a quien le duela, moléstele a quien le moleste. Ahora le va a doler, más adelante te lo va a agradecer. Porque todo aquel que cumple la voluntad de Dios hace el bien. Y hay personas que no entienden que están en el error en ese momento. Pero en un futuro, cuando lo comprendan, lo entiendan y lo logren analizar y discernir, se van a acordar de que tú un día le dijiste, estás en el error. Y te lo van a agradecer. Hermanos, nosotros fuimos llamados a proclamar la verdad aunque nos desechen, aunque nos desprecien. Aunque sean hermanos en Cristo cercanos de nosotros, que nosotros amemos. El día que usted hable la verdad, si ese hermano decide desecharte, pensar mal de ti, juzgarte y señalarte, porque tú hablaste la verdad, no importa. Bienaventurado eres. Porque no están hablando, ni juzgando, ni pensando mal de ti. Lo están haciendo de Cristo, que es la verdad que tú has proclamado, que tú has dicho con tu lengua. Nunca te quedes callado.
siempre habla la verdad. No importa a quién tengas que confrontar. La verdad es justa y necesaria. Y cuando quisieron obligar a los apóstoles a callar, ellos respondieron. En el libro de Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Esto fue una respuesta de los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra fidelidad principal no pertenece a una persona, una pasión, una institución o un compromiso con una congregación, con un hermano, con un familiar, no puede comprometer tu fidelidad a Cristo. Nuestra fidelidad es con Cristo, primero que con cualquier otro ser humano. Hechos capítulo 5, versículo 29. Nada está por encima, hermanos míos, de la verdad de Dios. Si un hermano o una hermana está pecando, y alguien viene y te dice, pero tal hermano o tal hermana estaba intentando echar fuera un demonio y no lo logró. Y tú le dices a ese hermano, ¿cómo tú crees que lo va a lograr? Si tú sabes que esa persona está en pecado, ¿cómo tú crees que lo va a lograr? Si los demonios se ríen de esa persona. Hay que corregir a esa persona. Hay que hablarle para que despierte y pueda enderezar su camino. Para que pueda tener la autoridad que necesita en el reino espiritual, en el mundo espiritual, para que pueda echar fuera un demonio. ¿Ustedes creen que los demonios no conocen nuestras acciones? ¿No conocen nuestro pasado? Claro que lo saben. Los demonios se recuerdan más claro de tus cosas pasadas que tú mismo. A ellos no se les olvida nada. A nosotros se nos olvidan las cosas. Pues yo he tenido batallas espirituales donde el enemigo me ha traído recuerdos que ni yo mismo recordaba. Y yo digo, pero ¿y esto? ¿Y esto de dónde salió ahora? Y ahí es cuando caigo y digo, este es el enemigo trayendo cosas de mi pasado que ya no aplican en mi vida. Porque mi vida es nueva en Cristo Jesús, porque yo estoy caminando en santidad, porque yo estoy caminando en obediencia, porque yo estoy caminando en la palabra y la palabra me ha hecho libre. Ya yo no soy el mismo de antes, yo soy un nuevo hacer en Cristo Jesús. Pero está el hermano en Cristo que todavía está caminando en el pasado, que está cometiendo los mismos errores y nosotros no tenemos el valor de llamarlos y corregirlos. ¿Por qué? Porque pensamos que se va a molestar, que se va a alejar, que lo vamos a echar fuera del evangelio. No, hermano. Llamar y proclamar la verdad en la vida de cualquier hermano en Cristo es necesario, aunque le duela, aunque le moleste, aunque tal vez tú creas que se va a apartar del evangelio. No se va a apartar de ningún lado. Pues que la obra que Dios comenzó, Él no va a parar hasta terminarla. Y tal vez es parte de la obra que tú te llenes de valor y le digas, estás haciendo las cosas mal. Necesitas corregirte porque te va a ir mal.
Pues dice la palabra de Dios que si Él te sacó de un estado y tú regresas a ese estado de nuevo, regresas 7 veces peor que la primera vez cuando Él te sacó de ese estado. Hermano, a veces está en nuestras manos poder impedir que una persona regrese a donde Dios lo sacó. A veces está en nuestras manos, pero porque callamos, no sucede. Y sucede todo lo contrario. Nadie está por encima de la verdad. La Biblia nos da un ejemplo impresionante con Pablo y Pedro. Escuchen, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo tuvo que hablarle verdad a Pedro. Escuchen, Pablo a Pedro. Un apóstol a otro apóstol. Tuvo que encararlo. Pues Pedro estaba haciendo las cosas como creía que eran correctas. Porque a veces la perspectiva humana te hace ver que la verdad que tú tienes es la correcta y no es así. La verdad es Cristo. Yo soy la verdad. Y hay hermanos que con la perspectiva en la carne creen que están en la verdad y no, están realmente confundidos y no se dan cuenta. Y Pablo tuvo que encarar con verdad a Pedro, ponerle los pies sobre la tierra. A veces nosotros tenemos que ser un Pablo en la vida de un hermano, en la vida de un familiar, aunque les duela, aunque ese familiar se aflinja por lo que tú le vas a decir, aunque ese familiar sienta tal vez que tú no estás diciendo o haciendo lo correcto. Hermano, todo lo que tú digas a la luz de la palabra nunca va a ser en vano. La palabra nunca vuelve vacía. La palabra nunca vuelve vacía. Siempre mira, habla y edifica a la luz de la palabra. Porque la palabra nunca vuelve vacía. La palabra de Dios de principio a fin, toda es verdad. Pedro era apóstol, pero eso no significa que no pudiera ser corregido. Pablo explica en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Por cuanto vi que no andabas en realmente conforme a la luz o a la verdad del evangelio. ¿Por qué Pablo corrigió a Pedro? Porque él vio que no andaba conforme a la verdad del evangelio. O sea, aunque Pedro era un apóstol, tenía errores que tuvieron que ser corregidos por Pablo. Y escrito está. Imagínate un hermano en Cristo, un simple humano que a veces ni lee la palabra de Dios. ¿Cuántos errores tú crees que estés cometiendo? Y tú lo sabes si tú te callas y no lo corriges. Porque tienes miedo a lastimar su corazón o porque tienes miedo a que se aleje o no te hable más a ti. Hermano, si yo tengo que corregir a alguien para hacer el bien, aunque esa persona me deje de hablar, yo lo voy a hacer. A mí no me interesa si me habla o no me habla. A mí me interesa que camine en el camino de la verdad. Tal vez ahora no te va a hablar o en un largo tiempo. Tal vez. Pedro no tenía solamente errores de temperamento. Pedro tenía errores doctrinales también, porque Pedro quería circuncidar a los gentiles, cuando la palabra enseñó que ya nosotros habíamos sido circuncidados en el corazón.
Una de las cosas que Pablo tuvo que corregir en Pedro fue esa, que Pedro quería circuncidar a los gentiles, porque Pedro quería judaizar al pueblo gentil. Obviamente Pedro era judío, pero no entendía que el evangelio ya no había sido solamente dado a los judíos, sino que había sido expandido al resto del mundo, pues que tenía reglas y ley diferentes a la que los judíos tenían en su tiempo. Entonces sí, fue corregido en varias posturas el apóstol Pedro, pero no porque no haya sido él guiado por el Espíritu Santo, recalco y puntualizo. No, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, lleno. Pero por lo que puso la hermana, Pedro a veces pensaba en la carne. Era impulsivo, como cualquier ser humano en este mundo ahora que esté lleno del Espíritu Santo. Somos seres humanos. Vivimos en un cuerpo de carne y hueso que está corrompido y que está esperando el día de su redención. Obviamente esa es la lucha que tenemos nosotros como seres humanos. El deleite de la carne llama. Pero por eso hay otros que tienen más autocontrol, más dominio propio y pueden corregir al hermano que está en desobediencia. Y eso no significa que tú no lo ames, y eso no significa que tal vez tú no estés haciendo el bien, porque ese hermano se va a molestar, porque ese hermano tal vez se aleje de ti, porque ese hermano tal vez te deje de hablar o tenga una perspectiva diferente hacia ti desde el punto en el que tú dijiste una verdad que le molestó. Pero a ti no te puede importar la opinión de ese hermano sobre ti. A ti te tiene que importar Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? Y Dios va a decir, mi hijo hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque habló la verdad. La verdad molesta. La verdad confronta. La verdad aleja personas. Y no por eso debemos callarnos. No. Pues Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz. Yo vine a traer espada. ¿Y qué significa espada? Que cuando tú estás en el camino de la luz, en el camino de la verdad, todo lo que está en el camino de la oscuridad va a terminar alejándose, va a terminar molestándose. Y hay hermanos en Cristo que aunque dicen amar a Dios, están caminando en tinieblas. Por eso hay que hablar la verdad, sea como sea. No importa quién esté delante de nosotros. No podemos condicionar la verdad a beneficio de la persona que está delante de nosotros. No, la verdad es como es y hay que hablarla siempre, tal y como es. Los siervos de Dios hablaron la verdad aún delante de personas poderosas. Natán confrontó al rey David. Escucha, 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Entonces dijo Natán a David, ¿tú eres aquel hombre? Elías confrontó al rey Acab. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18. Yo no he turbado a Israel, sino tú a la casa de tu padre. Y Juan el Bautista confrontó a Herodes. Marcos capítulo 6, versículo 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estos hombres entendieron la posición de una persona no cambia, depende de otra persona. La posición de un ser humano tiene que estar firme en la verdad de Dios. Hermano, Juan el Bautista le arrancaron la cabeza por decir la verdad. Se la arrancaron. A Cristo lo llevaron a la cruz por decir la verdad. Estaba profetizado que él iba a ir a la cruz. Pero lo que iba a ocasionar que él fuera a la cruz era decir la verdad. Cristo no cayó. No le importó quién estuviera delante.
¿Acaso tú no crees que los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los propios romanos no son creación de Cristo? Claro, pues todo fue hecho por medio de Él. Y la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, que el amor de Cristo no era solamente para los que creen en Él, sino para aquellos que también lo mataron, para aquellos que lo juzgaron falsamente. Pero aún así, aunque Cristo provocó que esas personas lo odiaran por decir la verdad, tuvo que decirla. Tuvo que decirla. Pues el mundo a Él lo aborreció primero. ¿Qué más tú crees que va a pasar con nosotros? La palabra dice, a mí el mundo me aborreció primero. A los profetas también. A ustedes también los aborrecerá. Entonces no callen, hermanos. No callen la verdad. No importa quién se aleje de sus vidas. Al final va a traer buenos frutos. Hablar la verdad atrae buenos frutos. La verdad debe hablarse con amor y con intención de restaurar. Ser valiente no significa ser arrogante. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A veces, por hablar una verdad, tal vez porque la conoces, porque quieres sobresalir, ahí sí hacemos daño. Pero debemos hablar la verdad para que la sea con amor y con la intención de siempre restaurar. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. La verdad se llama Cristo. Varón, para el que está preguntando, que responda, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo, Jesús. Esa es la verdad. La verdad es un espíritu. Ponele hermano en un comentario. La verdad es Jesús. Es Jesús la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, ni nada en este mundo, en la existencia, en el mundo físico y en el mundo espiritual, nadie ha dicho eso nunca, jamás, solamente Él. Él es la verdad. El espíritu de toda verdad, que el mundo no le ve ni le conoce porque no puede recibir, es Él. Es Él. Él es Dios arriba, Él es Dios abajo. Él es la verdad. La verdad se debe usar para restaurar, para corregir y edificar en justicia. Toda la escritura es verdad. Y la palabra dice que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo para redarguir,
para edificar y corregir en justicia. Y como toda la palabra es verdad, para eso es la verdad. No confundamos valentía con chisme, acusación o exposición innecesaria. No podemos confundir valentía con chisme o con que estás acusando o estás exponiendo a alguien innecesariamente. En Mateo capítulo 18, versículo 15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Escucha, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto demuestra que no toda la verdad necesita ser anunciada públicamente. Hay momentos para hablar públicamente y hay momentos para hablar en privado. Además, una acusación debe tener un fundamento. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 19. Contra un anciano no emitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Por tanto, decir yo simplemente digo la verdad no justifica el chisme, la calumnia ni una acusación sin pruebas. El verdadero Hijo de Dios no solamente tiene valor para hablar, también tiene sabiduría para saber cuándo hablar, cómo hablar y con quién hablar. Hermano, la verdad tiene que decirse en todo momento. La verdad no puede callarse. La verdad no se puede callar. Nunca se puede callar. ¿Qué hace una persona que se le habla de Dios para ayudarlo pero no le gusta? Seguir hablándole siempre que puedas, ponerlo en oración. El que todavía la luz del evangelio no le ha resplandecido, no le va a gustar que le hables de Dios. El que anda en caminos de tiniebla no le va a gustar que le hables de Dios. Al ser humano no le gusta que lo corrijan. Al ser humano no le gusta que lo regañen, no le gusta. Pero es justo y necesario. Al final, o vienes por la buena o vienes por la mala. Cuando Dios te llama, si tú no vienes por la buena, Él te va a traer por la mala. Te hace comer tierra. Quita su mano sobre ti. Y empiezas a vivir cosas que jamás quisiste vivir. Si tengo una mentira oculta con mis padres, quiero pedir perdón, pero me da miedo. No sé cómo hacerlo. Mira, hablar la verdad es lo único que te va a hacer libre. Callarla te va a convertir en una esclava de la mentira. La palabra dice que el que anda en caminos de mentira es como si tuviera un lazo que lo está aguantando. Pero el que camina en la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Habla la verdad. No ocultes. Al final, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, dice la palabra de Dios. Un día se van a enterar. Un día se van a enterar. Y va a ser peor. Va a ser peor. Habla la verdad. Hermano, y llegamos a la conclusión de esta pequeña palabra. No tengas miedo a expresar la verdad, sea sobre quien sea. No tengas miedo. Si un amigo
Si es un amigo, la verdad sigue siendo verdad. Si es un familiar, la verdad sigue siendo verdad. Si es un hermano, la verdad sigue siendo verdad. Si es un líder o un pastor, la verdad sigue siendo verdad. Si eres tú mismo quien está equivocado, también tienes que aceptar la verdad. Porque nuestra lealtad no está con el hombre, está con Dios. Solamente con Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. No uses la verdad para destruir personas. No calles la verdad por miedo a las personas. Habla la verdad con amor, con pruebas, con sabiduría y con valentía. Y hasta ahí, hermanos. Hermanos, no podía, primera vez, yo creo que es la primera vez que yo transmito a esta hora. Pero esto no podía aguantar más porque iba a explotar. Iba a explotar. No pude casi descansar en toda la noche pensando en esto. Pensando en esto. Hermanos, no se callen por nada en este mundo. Su lealtad tiene que estar con Cristo. Hablen siempre la verdad. Por encima de todo. Gracias, Dios. Ayer sábado, hermanos, estuvimos cumpliendo la asignación de Dios, como cada sábado, como ya saben. ...17 personas, creo, se bañaron y cambiaron su vida por un rato. Muchas más recibieron palabras. No sé si lo vieron en las historias. Yo compartí parte de lo que hicimos el día de ayer en las historias. Tengo un amigo homosexual. Me da miedo hablar. Es directamente lo que dice la palabra. Mira, a veces creemos y sentimos miedo por lo que pueda pasar. Pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué dice la palabra de Dios que sucede cuando conoces la verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios que sucede cuando conoces la verdad? Te hace libre. No es lo que tú puedas pensar o lo que tú puedas creer que va a suceder. Eso a ti no te tiene que interesar. Si esa persona se molesta contigo porque tú le dices lo que le puede pasar, si sigue siendo homosexual, eso a ti no te tiene que preocupar. Si esa persona te deja hablar, eso a ti no te tiene que preocupar. Tienes que hacer la voluntad de Dios y es hablar la verdad. Esa verdad que tú le vas a decir a esa persona es una palabra viva y eficaz. Y esa verdad lo va a hacer libre. Lo va a hacer libre. Tal vez tú no lo ves en el momento, ni él tampoco lo ve en el momento. Pero cuando esa palabra empieza a dar fruto, esa verdad que tú le vas a decir, no se le va a poder quitar a él nunca jamás de la mente. Y esa palabra es viva y nunca vuelve vacía. Hermano, a veces por miedo a lo que le pueda pasar, a la relación que podamos perder con alguien, callamos la verdad. No calles la verdad. Tu fidelidad debe estar con Dios, no con el humano, no con el hombre. Habla la verdad. Esa es mi respuesta.
Y eso es lo que la Biblia enseña. Amor más grande que el de Cristo por la creación no lo tiene ningún hombre en este mundo. ¿Y tú crees que a Cristo le importó que los fariseos, los escribas y los romanos se pusieran en contra de él? No, Cristo habló la verdad por encima de todo. Y tú no amas al hombre más que Cristo. Nadie aquí ama al hombre más que Cristo. Nadie. Y sin embargo, Cristo, aunque él sabía que ellos se iban a molestar, que ellos lo iban a desechar, que ellos se iban a poner en contra de él, tuvo que hablar la verdad. Nosotros somos contrarios. Cuando sabemos que alguien se va a poner en contra o que alguien tal vez se va a molestar con nosotros, decidimos callar la verdad. Y por eso hacemos mucho daño. A veces callando la verdad hacemos mucho daño. No solamente señalando, no solamente juzgando, no solamente maltratando físicamente, sino que también callando la verdad hacemos daño. La verdad debe hablarse. No importa a quién se la tengas que decir, la verdad debe hablarse. Hermano, entonces, ayer fue un día de gloria para el Rey. Muchos hermanos en situación de calle recibieron alimento. 17 personas se bañaron. Ya no teníamos más agua, se nos acabó el agua. Por eso no pudieron bañarse otras más. Ya para la próxima vamos a llevar mucha más agua. Se dio palabra, se compartió con los hermanos y luego, después que terminamos la asignación, continuamos caminando en el parque que queda cerca del lugar donde nosotros hacemos el servicio y dimos alimento a los que estaban en ese parque también. Comenzamos, yo me levanté como a las 10 de la mañana más o menos, el día sábado, porque me acosté tarde el día viernes orando, aunque no hice transmisión. Pero desde que me levanté hasta las 12, 1 de la mañana de hoy, no paramos. Ayer comenzamos el servicio a las 6 de la tarde, a las 6, y eran las 11:30 de la noche, casi las 12, y nosotros todavía estábamos repartiendo alimento y haciendo la obra del Señor. Ayer fue un día espectacular, maravilloso. Como saben, nos regalaron un tráiler donde voy a fabricar unos baños para que ya el baño sea fijo y no tener que estar armando, desarmando, armando, desarmando. Y yo empecé a desarmar el tráiler por fe para empezar a restaurarlo y a fabricar los baños dentro de ese tráiler. Y gloria a Dios, una hermana ayer, que es primera vez que va, esa hermana, les quiero hacer el testimonio por encima para que más o menos vean que Dios obra de una manera sobrenatural en un ministerio que Él está levantando. Que el líder de ese ministerio no tiene que obligar o manipular la palabra. Como me dijo una persona el día de ayer también, me dijo, tú utilizas la palabra a tu conveniencia. Y yo le digo, pero ¿cómo yo utilizo la palabra a mi conveniencia? Si yo no me enriquezco con la palabra, si yo no uso la palabra me usa a mí. La palabra es quien me guía a mí. Entonces, hay personas que ven todo lo contrario a lo que Cristo está haciendo a través de nosotros. Y así eran los fariseos. Cuando Cristo sanaba, los fariseos juzgaban a Cristo porque era hombre y sanaba, pero no veían el milagro que Cristo hacía. Hermanos, fíjense si Dios obra sobrenaturalmente en Avivamiento Sin Frontera. Que yo comencé a restaurar el tráiler por fe, sin el dinero. Y una hermana que es primera vez en la vida que va a servir con nosotros. Pero no solamente que es primera vez en la vida que va a servir con nosotros,
sino que caminaba en idolatría, que andaba en santería y nunca ha ido a servir con ningún otro ministerio. O sea, ella no se congrega, ella no conoce otros ministerios. Ella simplemente quiere entregar su vida a Cristo, quiere caminar en Cristo. Y hizo un compromiso con Dios, que cuando ella viera un ministerio que fuera de Dios, ella entregaría una ofrenda a ese ministerio. Y esa persona por primera vez sirve en un ministerio de hijos de Dios. Y por primera vez ofrenda a un ministerio de hijos de Dios y escogió Avivamiento Sin Frontera. Cuando Avivamiento Sin Frontera necesitaba un impulso, un apoyo, un grano de arena para comenzar a remodelar algo que es para hacer una obra para las personas necesitadas, Dios envía a una persona que ni siquiera es cristiana, que va a empezar su vida en Cristo ahora. Y esa persona ofrendó en el ministerio. Eso es el poder. Esa es la gloria de Dios manifestada en un ministerio que Él está levantando. Pues Dios llama, Dios capacita, Dios respalda. No es necesario que un hijo de Dios tenga que manipular la palabra para que los hermanos den dinero, asustándolos, condenándolos, sacando cosas del antiguo pacto y poniéndola en el nuevo pacto para obtener un beneficio propio. No, hermano. Yo no necesito hacer eso. Dios conoce la necesidad que hay en el ministerio y Dios provee y Dios surte cualquier provisión que necesite el ministerio para seguir haciendo la obra. Ese tráiler, esos baños que se van a fabricar son para hacer la obra, no son para mí. Y ya Dios está proveyendo la provisión. Eso es un ministerio que viene de parte de Dios, hermano. Ayer se repartió mucha comida. Ayer comieron más de 150 o 200 personas. 17 personas cambiaron su día por completo, se bañaron. Se pusieron ropa nueva, ropa interior, calcetines nuevos. Se echaron desodorante tal vez por primera vez en mucho tiempo. Eran tan felices los hermanos ayer bañándose, cambiando, escuchando alabanza, comiendo una comida fresca, tomándose una soda bien fría, tomando agua. Eran tan felices que eso no tiene precio, hermanos. Eso no tiene precio. Por eso hay que hablar siempre la verdad, hermano, porque la verdad trae buenos frutos. La verdad trae buenos frutos. Miren esto. Ayer fue un día donde se compró muchas cosas para bendecir a los hermanos. Estas son cosas que a mí no me gusta hablar. No me gusta hablar porque nunca las hablo ni siquiera en el chat. Los hermanos que están en el chat de Avivamiento Sin Frontera van a darse cuenta que es verdad que yo no hablo esto ni siquiera en el chat. Siempre, cada semana yo agradezco en general por la ofrenda que algún hermano pueda dar. Pero yo lo agradezco en general. Yo digo, hermanos, muchas gracias por el aporte. Que Dios les bendiga, les guarde y les proteja. Porque yo entiendo que no todo el mundo puede aportar un efectivo, pero sí aportan oración, sí aportan un amor que sale del corazón hacia el ministerio. Hermano, mira, el número de personas que ofrendan en Avivamiento Sin Frontera lo puedo contar con los dedos de la mano, de una sola mano. Lo puedo contar con los dedos de las manos de una sola mano. Ahora, el día que se ha necesitado ayuda aquí para ayudar a alguien, no lo puedo contar con los dedos de mis manos ni de mis pies, porque muchos hermanos se suman y ayudamos.
pero yo me refiero a los hermanos que comprometidamente, semanalmente ponen un grano de arena para hacer la obra, ¿no? Los puedo contar con los dedos de una sola mano. Y yo creo que me van a sobrar dedos. Entonces, cada semana a mí me toca poner bastante. A mí no me importa, ¿ok? Pero yo lo cuento para que vean la fidelidad de Dios y que en su vida va a pasar igual si ustedes confían en Él. Hermano, yo pongo mucho, pero siempre, de una manera u otra, Dios manda provisión. Ayer fue un día que yo puse muchísimo para comprar todo lo que hacía falta. Y vino la hermana y ofrendó al ministerio. ¿Se dan cuenta? Porque yo dije, me toca hoy poner demasiado. Y entonces yo tenía destinado parte de lo que puse ayer para la restauración de ese proyecto para hacer los baños. Y vino Dios y lo repuso por otro lado. Lo que yo destabilicé para bendecir a los hermanos, Dios me lo vuelve a estabilizar. No sé si logran entender lo que le quiero decir. Lo que le quiero decir, hermano, que Dios nunca deja abandonado a sus hijos. Siempre Él va a darte lo que tú necesitas. No te va a dar de más. No, nunca Dios te da de más. Dios te da lo que tú necesitas conforme al corazón que tú tienes. Pues hay gente que cree que Dios le va a dar muchísimo sin estar preparado. No, siempre Dios te va a dar lo que tú necesitas conforme a tu preparación, a lo que Él te puede delegar en tus manos. Ayer yo puse mucho, pero Dios me lo restituyó. No para mí, sino para la obra, obviamente. Y a eso me refiero, hermano. Siempre confíen en Dios por encima de todo. Pongan a Dios en su vida por encima de todo. Pongan a Dios en primer lugar por encima de todo. Que sea Él lo primero que tengan ustedes en su mente, en su alma, en su corazón, en su pensamiento. Él. Y si van a dar un paso y no glorifica a Dios, no lo den. Bueno, hermanos, para mí fue un placer. Primera vez que estoy tan temprano con ustedes. Hoy día domingo, pero fue necesario. No sé si esto vuelva a suceder. Siempre ustedes saben el horario en el que me conecto, pero hoy fui movido por el Espíritu Santo a hacer esto y tenía que hacerlo. Que Dios me les bendiga, me les guarde, me les proteja. Y como siempre, nos vamos a despedir con una hermosa alabanza para darle gloria y honra al Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor. Te damos las gracias por el simple hecho de poder haber puesto una semilla de crecimiento, una semilla de verdad, una semilla de edificación en nuestros corazones, Señor. Porque solamente tú tienes el poder, la autoridad para poder restaurar, cambiar la vida de un ser humano. Y con la palabra que es viva y eficaz, tú lo haces, Padre Santo. Exaltamos tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra solamente a ti, Dios. Bendice el corazón de cada uno de mis hermanos. Que cada uno de mis hermanos sea edificado conforme a tu voluntad. Y que en sus casas, en sus hogares, la luz del Evangelio resplandezca en gran manera. Les bendigo, hermanos míos, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria al Rey de Reyes, hermano. Gloria al Rey de Reyes. Que Dios me les bendiga, varones y varonas.
poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya.
canto de David ante el Dios de Israel. Palabras que nacieron del dolor y se convirtieron en adoración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. De delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito